Botas Negras por Margarita González Henson. Esa mañana mamá y yo habíamos ido al mercado y volvíamos con nuestras canastas llenas de frutas, panecillos y dulces. Salir de compras con mamá siempre me encantaba. Estaba tan contento con el paseo que no presté mucha atención cuando se acercó el visitante. Saluda a tu tío Neto, me dijo mamá al tiempo que me quitaba el sombrero de paja que llevaba. Mirando al suelo, murmuré un saludo corto. Yo tenía 8 años y no me atrevía a levantar los ojos hacia mi tío. Solo podía ver sus botas negras que brillaban al sol del mediodía y las patas de su hermoso caballo blanco. Con su mano firme y segura, mamá me tocó el hombro y me dijo: «Más recio, netito, que nadie te oye». Por el tono de voz entendí que debía vencer mi timidez. Levanté la vista y le repetí el saludo con más fuerza. «Buenos días, tío», le dije respetuosamente. El general me sonrió y volviéndose para saludar a mi madre dijo: «Ya déjalo, Rafaela, que es solo un niño». Luego se acercó a las rejas de la ventana que estaban cubiertas con enredaderas para amarrar su caballo. Iba a decirle que yo ya no era un niño, pero pronto se dirigió hacia el patio fresco de nuestra casa. Me quedé afuera acariciando al caballo que me daba empujoncitos con su cabeza. Ya sabía, como de costumbre, se iban a sentar a tomar limonada helada. Allí, a la sombra de los helechos y con las canciones de los pájaros, pasarían el calor del mediodía, plática y plática. En la familia Bravo no se acostumbraba a dormir a la hora de la siesta. Mamá era la sobrina favorita del general Nicolás Bravo, militar toda su vida. Había sido el primer vicepresidente de México en 1824 y las conversaciones de ellos, según mamá, no eran para niños. Desde afuera, donde estaba entretenido con mis amigos cuidando al caballo, podía ver que mamá escuchaba a mi tío con atención. Era 1830 y México acababa de expulsar a los españoles por segunda vez. Todo el país estaba en desorden, con luchas políticas. Algunos mexicanos centralistas querían que la capital fuera la sede de todo el poder. En cambio, los federalistas querían más poder para cada estado. Las batallas se habían extendido hasta el norte. Por todos los alrededores, desde Monterrey hasta Sabinas, se estaban organizando tropas. Mi tío llegó a Monterrey con sus tropas centralistas, los grenadieres. Habían pasado varias semanas explorando la situación militar en los estados norteños de Nuevo León y Tamaulipas. Ahora ya regresaban a la capital para planear sus acciones. Siempre me había dado temor oír hablar de mi tío Nicolás Bravo. Me daba coraje porque al oír su nombre recordaba cuánto había sufrido mamá por su culpa. Una tarde de invierno, sin avisar, llegó mi tío a Monterrey con los grenadieres, en su espléndido uniforme y montado sobre su caballo blanco. Siempre hacía alboroto por donde pasaba. Ese día la gente le siguió hasta llegar a nuestra casa. Allí anunció su plan: necesitaba más soldados y había venido para reclutar jóvenes. Entonces declaró al pueblo que, para dar el ejemplo, comenzaría con mis hermanos mayores. Sin más explicaciones y a pesar de los llantos de mi mamá y la resistencia de papá, Leopoldo y Alfredo decidieron marcharse con él. Desde ese día siempre hemos extrañado mucho a nuestros hermanos. Ese día de verano que llegó de nuevo a mi casa, había venido a advertir a mis padres que Monterrey ya no era seguro para la familia, mientras les mostraba mapas del área y daba grandes sorbos a su limonada. El tío explicó a mis padres que debíamos irnos a algún ranchito fuera de la ciudad. Sin perder mucho tiempo, papá ordenó que la familia saliera para el Carmen,
tan pronto como fuera posible. Cuando papá anunció que todos iríamos al ranchito, me dio mucho gusto, pero en un instante toda mi emoción se desvaneció. Papá se quedaría en Monterrey a cuidar nuestra casa. Yo ya conocía el pueblito del Carmen porque allí pasábamos las vacaciones. Con los primos disfrutábamos del rancho y de la libertad con que se vive en el campo y los montes. Como los veranos son muy calientes en Monterrey, a la gente le gusta pasar semanas enteras en sus ranchitos en los cerros frescos. Situado en las laderas de la Sierra Madre, hacia el oeste de Monterrey, el Carmen sería el sitio perfecto para que la familia estuviera tranquila y sin peligro. El viaje esta vez fue distinto que cuando íbamos de vacaciones. Todo el camino mi mamá nos pidió que al llegar tuviéramos cuidado y que no nos alejáramos del rancho. El Carmen no era muy retirado, pero como el camino era de subida y con muchas curvas, tomaba más de medio día en carretera. Cuando llegamos, yo ya me había quedado dormido. Soñé con soldados, sombras y miedo. Desperté sobresaltado. ¿Qué fue ese ruido? ¿Dónde estaba? Luego recordé el viaje y la recámara de la casa de campo. El ruido que me despertó resultó ser un gallo anunciando el nuevo día. Ya comenzaba a entrar la luz del día por la ventana y podía ver a mis hermanos todavía durmiendo profundamente en sus catres. No me sentía como en otros veranos, porque ahora Poncho y yo estábamos en las camas donde siempre dormían mis hermanos mayores. ¿Cuánto tiempo pasaríamos aquí? ¿Cuándo vendría papá? ¿Cómo empecé a sentirme triste? Decidí levantarme. ¿Cómo amaneciste, mi hijo? Me saludó mi mamá cuando entré a la cocina. Bien, ¿y usted? Le contesté al sentarme a desayunar. La mesa de la cocina, que era grande y de madera muy gruesa, antes me parecía enorme. Ahora fácilmente alcancé la taza de chocolate y el plato de migas con huevo que me había preparado mamá. Me dijo Toña, la vecina, que quiere que vayas a verla cuando termines aquí, como usted mande, y pronto regreso para ver si se le ofrece algo más. Le dije al salir por la puerta de la calle. Ahora que papá y mis hermanos mayores no estaban, Poncho y yo debíamos ayudar a mamá todo lo posible. No pedía mucho y al cabo yo estaba seguro de que pronto regresaríamos a nuestra rutina. Yo no sabía que aquella mañana tendría una gran sorpresa y que ésta me daría gusto durante toda nuestra estancia en el rancho. Pronto divisé la casita de Toña. Esta señora viuda era amiga de mi familia. Su casa estaba rodeada de terreno y su frente no daba a la calle como el de las otras. Canteros con flores bordeaban la entrada de la casa y en el patio tenía un huerto pequeño de frijoles, chiles, calabacitas y tomates. Desde chiquito me gustaba andar por las hileras de las distintas plantas, porque en Monterrey se veían los vegetales solamente en el mercado. Toña nunca sembraba maíz porque según ella era fácil conseguir muy buena masa para tortillas. También tenía un arroyito que pasaba por su terreno. Así podía regar cuando le daba la gana. Al llegar a la cerca que rodeaba la casa de Toña, oí un grito. ¡Neto, ven para acá! Estoy en el traspatio. Toña tenía gallinas de Guinea para comer los gusanos del jardín y poner huevos. También tenía una marrana negra y un burrito. Yo ya iba llegando al corralito cuando me sonrió. Ven que te tengo una sorpresa. Creí que me iba a dar un pedazo de caña para chupar o un poco de piloncillo con nuez. Pero al llegar a donde estaba la viejita, vi algo blanco entre sus brazos. Toma, es tuyo. Cuídalo que se le murió la mamá. Y diciendo así, me regaló un borreguito blanco. Nunca en mi vida había tocado algo tan suave, algo tan lindo. Lo tomé en mis brazos y de momento sentí que estaba temblando de miedo. Pero pronto, con mis caricias,
se acurrucó contra mi pecho y se tranquilizó. La lana del borreguito se sentía gruesa, pero suave entre mis dedos. En contraste, la piel de sus orejitas y hocico parecían de terciopelo. El borreguito comenzó a balar y a dar pataditas. Lo bajé al suelo y pronto vi que tenía la lana blanca, blanca y la colita parada. Y de remate las patitas negras que parecían botas negras. Le di las gracias a Toña y me lo llevé a casa a enseñárselo a todos. Ya estaban todos mis hermanos terminando de almorzar cuando entré con mi regalo. Mis hermanitos daban gritos y aplausos de alegría y las muchachas hasta suspiraban. Enseguida formaron un círculo alrededor del borreguito que se pegaba a mis piernas buscando protección. Con trabajo, mamá logró establecer silencio y nos ordenó a todos salir al patio, donde siguió la pequeña celebración. Todos querían acariciarlo y cargarlo, y aunque sea por ese día, todos me tuvieron un poco de envidia. Preparé un corralito afuera. Desde la ventana de la recámara podía vigilar al borreguito que pastaba y saltaba, para no tener que dejar botas negras siempre en el corral. Mi hermano Poncho me ayudó a hacerle una brida de su tamaño. Una mañana conseguimos bagueta suave, la cortamos con cuidado y pronto estuvo lista. El problema fue otro. Botas Negras no se dejaba poner la brida y cuando intentábamos ponérsela sacudía la cabeza o se daba vuelta. Varias veces se escapó del patio corriendo. Entonces se me ocurrió tentarlo con comida. Le dimos maíz y semillitas de girasol. Al fin se dejó colocar la brida. Para hacerlo caminar, Poncho estiraba el mecate mientras yo le ofrecía pedacitos de piloncillo. En 2 días estuvo entrenado y podía seguirme a todos lados. Todas las mañanas Botas Negras y yo íbamos al campo a cortar alfalfa. Le gustaba fresca y llena de rocío, y todas las tardes lo llevaba a recoger leña para la chimenea de la cocina. Pronto se decía por el rancho: ahí va Netito y su borreguito. El borreguito creció mucho y pronto ya ni podía levantarlo de lo gordo que estaba. Pasábamos los días mis hermanos y yo jugando, brincando y a veces hasta trabajando. Convertíamos el trabajo en juego. Poncho y yo salíamos a pescar entre los álamos que daban sombra al lado del arroyito. Mamá quedaba orgullosa con nuestra contribución a su cocina. Con cuidado y sin hacer ruido, nos sentábamos en guardia para no espantar a los peces. Y así también veíamos los pajaritos que venían a tomar agua. Pronto, sin sentirlas, las horas pasaban. A veces sorprendíamos a mamá con hojas de limón o hierbabuena para té fresco. Todavía recuerdo qué sabrosa olía la sopa de arroz con mojarritas, con cazuelas de frijoles, tortillas y té. Nadie salía de casa con hambre. Todas las tardes, con los quehaceres ya cumplidos, los compañeros nos juntábamos a jugar. Algunas tardes las pasábamos jugando a la pelota, a las canicas o a la lucha. Pero más que nada nos atraía la naturaleza de los alrededores. Un pasatiempo favorito era columpiarse en una cuerda al lado del arroyo y dejarse caer al agua refrescante dando gritos espantosos. Botas Negras siempre nos acompañaba. Se quedaba mirándonos en nuestros juegos y participaba en nuestras travesuras. Así se pasó casi todo el verano sin que me diera cuenta. Yo crecía sin dudas y más fuerte cada día. La revolución era para mí algo muy lejano. La vida en el Carmen era muy tranquila y me encantaba, pero en los ratos que pasaba a solas con Botas Negras me ponía a pensar en Monterrey y más que nada en mis hermanos. Aunque eran mucho mayores, recordaba cómo nos hacían reír con sus chistes y cómo a veces nos asustaban con cuentos o travesuras. Ya quería regresar a casa para estar allí cuando llegaran.
Hacía tiempo que estábamos viviendo en el Carmen. Por las visitas de papá supimos que la situación estaba mejorando, pero todavía había algunas batallas aisladas cerca de Monterrey. Se contaba que había soldados acampados en las afueras de la ciudad y que algunos ranchos habían sufrido asaltos por comida y ganado. Mamá prendía veladoras para mis hermanos y nos rogaba, no se vayan lejos de la casa. Corriendo de la casa yo le contestaba, no se preocupe mamá, ya tengo casi 9. Amaneció una hermosa mañana de verano, de esas donde la serenidad de la noche se vuelve bruma entre los árboles. Como de costumbre, me fui con el borreguito a recorrer su forraje. Para ese entonces yo ya conocía todas las pasturas y montes donde había alfalfa, pero esta mañana era tan fresca que decidí irme más lejos. Fui a donde había visto reflejos verdes un día que estaba trepando en un árbol. Sentía la bruma acercarse a mi cara caliente y rociarme con frescura. El borreguito, botas negras, estaba cubierto de rocío, pero me seguía como de costumbre. Era como mi sombra, y yo tenía la idea de llevármelo a Monterrey cuando regresáramos. ¿Qué dirían los vecinos? Yo iba muy confiado entre la neblina. Me sabía el camino de memoria. Unos minutos más y aparecería el pasto verde y fresco para botas negras. De verdad que iba también muy contento. Papá pensaba pasar varios días con nosotros antes de preparar el regreso. Sería la bruma o sería que iba medio distraído, pero no sentía a los soldados hasta que se estiró la cuerda con que llevaba al borreguito. Sin querer me caí sentado. Pronto me rodearon algunos soldados dando gritos de alegría y emoción. Me pareció que uno decía, órale chiquillo, suelta el borrego, suéltalo. Otro hombre dijo, te digo que lo sueltes o si no, y se acercó a mi cara con una mirada amenazante. No podía ni gritar de lo asustado que estaba. Vi que un soldado soltaba la cuerda de botas negras, otro lo tenía por el pescuezo, se lo iban a llevar. Al ver eso comencé a gritar y me puse de pie para tratar de seguir a los que me llevaban a botas negras. No quería perder a mi borreguito de ninguna manera. Los soldados solamente se reían y me empujaban de un lado a otro. Por un momento no supe qué hacer, pero olía el vaído de botas negras y veía sus patitas que asomaban debajo de los brazos del soldado que los llevaba para el campamento. Los iba a seguir para detenerlos. Justo en ese momento vi un caballo blanco galopando hacia los soldados. Cuando pasó junto a mí, vi que el jinete llevaba botas negras. Un tiro al aire silenció los gritos. Oí una orden brusca y los soldados se cuadraron y soltaron lo que llevaban. Qué alivio sentí al ver a botas negras sacudirse y correr a mi lado. Qué orgullo sentí al ver a mi tío el general. Venía en su caballo blanco, con su uniforme perfecto y sus botas negras se veían más lustrosas que nunca. Los soldados estaban contrariados. Aunque Nicolás Bravo no era su jefe, los soldados temblaban al oír su voz poderosa que quebraba el silencio del campamento. Les recordó del honor que debían guardar como dignos soldados de México. Pronto despachó a los culpables bien regañados y avergonzados. Enseguida volteó su caballo, se bajó y caminó directo hacia mí. Sin sonreír y con ojos penetrantes, nos revisó a mí y a botas negras. Cuando comprobó que estábamos bien, sonrió ligeramente y me dio una palmadita en la cabeza. Dijo, oye Neto, dile a tu mamá que la veré más tarde y dile que prepare bastante limonada para los 3. El fin. Acerca de la autora. Margarita González Jensen nació en Texas. Su familia se había trasladado desde Monterrey, en el norte de México, a San Antonio, pero siempre se mantuvo en contacto con sus parientes del otro lado de la frontera. La autora, siendo niña, pasó mucho tiempo allí.
Sus obras reflejan la experiencia de haber crecido en dos culturas y hablar dos idiomas. Margarita obtuvo su doctorado en educación y en la actualidad es profesora de Boise State University en Idaho.